regreso en Cátedra Médica, un viernes que dedicamos a la dermatología de la mano de la doctora Mariel Isa. Y estamos hablando sobre lunares. Doctora, ¿los lunares son siempre marrones o pueden tener otras tonalidades? Quisiéramos que siempre fueran marrones. Mira, en su mayoría sí. Vamos a decir que lo normal, obviamente, volvemos a decir, es lógico. Ajá. Ya el que no estudia medicina ya sabe el melanocito, esa célula de pigmento. Sí. Si es una célula de pigmento, ¿por qué no va a ser marrón? Si eso es lo que hace esa célula. Entonces, los lunares, casi todos, tienen un color marrón. ¿Qué pasa? Que el marrón va desde marrón clarito, marrón pardo, oscuro, negro. Ajá. E incluso hay algunos lunares que se llaman azules. Lunares como el nebo azules. azul. Ajá. No es azul, no hay nada azul, ¿eh? Nosotros No no es tenemos azul. ninguna pigmentación azul, nada de príncipe, ¿Y nada de por esa qué cosa. se llama así entonces? Es que es tan intensamente oscuro, Ajá. tiene tanta pigmentación que se visualiza como un resplandor azul verdoso. Ustedes saben que todo esto es como mucho poema, pero es así. O sea, Ajá. hay lunar y a la gente le gusta. La gente que tiene el nebo azul casi siempre Lo presume. lo presume, te dice, ese es mi lunarcito sexy, ese es mi lunar bonito, ese lunar a mí me gusta. Hay lunares que valen millones. ¿Cómo? Que sepamos que por ahí hay estrellas que se conocieron por sus lunares. Todo el mundo recuerda esas famosas Marilyn Monroe, Ajá. o Cindy Crawford, o este muchacho, el hijo de Julio Iglesias, Enrique Iglesias, que tenía un nebo dérmico, es un lunar, Ajá. que en su momento hicieron un escándalo cuando se lo quitó por ahí, ¿verdad? Los lunares valen millones a veces, señores, son muchas cosas. Entonces, ciertamente los lunares clásicamente tienen esa pigmentación. Ahora, hay nevos dérmicos, hay lunares que no tienen mucho pigmento, que son más claros. Los nevos intradérmicos clásicos pueden tener una coloración igual a la coloración de la piel del paciente. El problema más grande está, más que con el lunar, con el melanoma. Cuando nosotros tenemos esa lesión maligna, hay Ajá. melanomas amelanóticos, melanomas que no tienen color. Ay, Y eso doctora, es pues entonces es un complicadísimo. Probablemente hay que diagnosticar. entender que tenemos que saber nuestra genética, de dónde venimos, dependiendo algunos pacientes de alguna, por ejemplo, si tú vienes de Canadá, si tú eres canadiense, si tú eres alemán, pues hay una mayor probabilidad de desarrollar una que otra lesión. Eso está descrito en todas las enfermedades, se ven diferentes dependiendo también de tu genética. Por eso nosotros no somos muy comunes con melanoma melanótico. Solamente uno que se llama nodular y ya cuando tú ves esa cosa elevada, que como ahí, como una pelota, tú dices, no, voy a quitar eso. O yo voy a ir a estudiar eso. Pero los lunares en sentido general, pues tienen esa condición de que todos son marroncitos en diferentes tonalidades, negrito, el azul, y Ajá. tenemos entonces los que son claros. Con el lunar azul, solamente decir que por más que a usted le guste, que a veces parece que te dieron con un lapicero, con un lápiz de carbón de eso de lo de antes, los portaminas que nosotros teníamos, era muy clásico que te clavaran un portamina. Y uno quedaba como con un tatuaje, o queda con un tatuaje por vida, pero hay lunares que se ven así. A la gente le gusta, pero ese lunar azul, al tener una carga tan grande de melanocitos, tiene una probabilidad de cambio. Entonces se evalúa por igual. Eso es algo como importante. Y después hay variaciones de lunares, que Ajá. esa es otra situación, Ok. que se llaman los lunares que son atípicos. Por ejemplo, hay uno que se llama nebo de ota. Y tú dices, bueno, nebo de ota. Yo a mis estudiantes siempre le dije, bueno, ota o jota. Tú piensas en el ojo y esa pigmentación grisácea que a veces tienen algunas personas desde el nacimiento, que tienen como una mancha gris azulada que ocupa una parte de la mejilla, párpado, siempre en una hemicara. Puede ser bilateral, pero eso es muy difícil. Pero siempre en un ladito, que uno le dice antojo. Ahí el pueblo le dijo antojo. Eso le iba a preguntar, Eso no doctora. es ningún antojo, eso No es un nebo. es un lunar. Eso es un nebo, eso también es una variante de lunares atípicos. ¿Y qué tipo de seguimiento hay que darle a esos lunares en específico? Porque la gente dice, no, mira, eso le salió, yo estaba antojada de un refresco Sí, de un chicharrón, rojo, una y cosa le salió terrible. ese antojo ahí, Un no seguimiento es un antojo. normal, saber que en esa zona, esas células son normales, son tranquilas, son células clásicas, nada más que se acumularon en esa zona en particular. Ajá. Entonces, lo más importante es orientarse. Voy, que me digan qué yo tengo, para que cuando me estén ofreciendo posibles soluciones por ahí, Ajá. yo pueda decir, no, No. un momentito. Mi médico me contó que esto es así. Si estos son por esta célula y no me van a hacer una cirugía y no hay un láser ablativo que se lleve ese pedazo, ¿qué mesoterapia me va a quitar eso? ¿Qué inyecciones de vitamina C me va a quitar eso? O sea, lo comentamos porque es muy clásico
que nosotros veamos pacientes a veces con lunares. Por ahí había una línea aérea en algún momento que tenía unos anuncios, que no era de la línea aérea, evidentemente, con una crema mágica que tú la ponías en la piel y se le iba el mole, como dicen los americanos, el lunar, el nevo, que se desaparecía. Yo quisiera verla todavía a esta altura de la vida, ¿verdad? Porque los lunares, la resolución del lunar es quirúrgica. Si usted se tiene que quitar un lunar, eso es quirúrgico. No hay una crema que se lo quite. O sea, un lunar, una verruguita, esa lesión elevada, es quirúrgico. Entonces, en ese tipo de lesiones, por ejemplo, grandes, como ese nevo de Ota, hay uno que se llama nevo de Ito. El OTA o J, ustedes se lo aprenden siempre. Eso le va a los estudiantes por ahí que andan oyendo, estudiantes de medicina. OTA está en el ojo por ahí. Ito ojo. En la espalda, el hijo. Los hijos siempre están cargados. Entonces, como siempre están cargados de los papás, que lo lleva una cuesta en la espalda. Entonces, uno piensa en eso. Entonces, nevo de Ito, esa misma mancha pigmentada, marrón, que se consideran unos trastornos de esas células que se estudian dentro del capítulo de lunares, pero realmente son otro tipo de trastornos que son genéticos y que tienen esa particularidad y son benignos. Está el nevo de Becker, que es otro. Hay muchas cosas. Nevo de Becker, nevo de Spilus, la dermatología espectacular. Sí. Que es una mancha color habano. Por eso que uno vive inventando un chicharrón, que no me buscaron la empanada, porque el latino tiene sus cosas para familiarizarse. Sí. Todas esas lesiones que usted tiene son lesiones buenas. Solo vaya a educarse de qué usted tiene que hacer en su seguimiento y cuándo usted probablemente deba advertir algún cambio. O sea que esas son cosas importantes. Hay algunos nevos, como el nevo de Clark, que así se llama en nombre de una de las personas que más estudió los lunares. El nevo de Clark es una mancha marrón, muy pigmentada, pero grande. Ajá, y aparece. Entonces, eso tiene que llamar en cualquiera. En cualquier eso tiene zona. Que llamarte la atención. Claro. Un lunar grande tiene que llamarte la atención. Claro. Entonces, esos lunares son lunares que sus células son traviesas y que pudieran en algún punto cambiar. Hay lunares tan grandes como uno que se llama nevo en traje de baño. Que puede nevo abarcar, en traje de baño. O sea, se llama nevo en traje de baño porque abarca una extensión grande de nuestro cuerpo. ¿Y puede aparecer desde el nacimiento o en el transcurso de la vida? Desde el nacimiento o durante el primer máximo segundo año de vida, pero eso viene desde el nacimiento. El tema con el nevo en traje de baño es que ese lunar que de un inicio es benigno y que es así gigantesco, se viene acompañado también de múltiples lesiones que nosotros le decimos satélite, muchos lunares pequeñitos. Entonces, en algunos pacientes, durante esa primera infancia, ese lunar puede tener zonas donde se desarrollen melanomas. Okay. Entonces, muchos de estos pacientes, en la infancia, muchos de estos pacientes, pues lamentablemente, no continúan. Hay algunos que se mantienen estables, llegan a la etapa adulta y se ha descrito que esos lunares gigantescos en el traje de baño que llegan a la etapa adulta es muy difícil, para no decir imposible, de que ya cambien y evolucionen. Pero el nevo en traje de baño es una situación importante, es algo que hay que ver. Hay algunos que son intermedios, hay niños que nosotros vemos con una mancha negrita a mitad de una cara, o sea, esos son variaciones de los lunares y lo único que hay es que evaluarse, mantenerse en un seguimiento adecuado, no inventar. Sí, eso es muy importante. Y sobre todo, doctora, porque en ese caso particular de que aparecen esos lunares muy grandes en la cara, es un área muy delicada para usted estar inventando. Entonces, por eso es importante que usted se evalúe con un profesional que sepa lo que le está diagnosticando, que sepa el tratamiento que le está instaurando y no aparezcan entonces las complicaciones de una mala práctica. Claro. Doctora, en el caso de que llegó ese paciente, usted lo evaluó, se identificó de que hay una propensión a malignidad en ese lunar que tiene ese paciente. ¿Cuál es el tratamiento que se debe seguir a continuación? Extirparlo y enviarlo a patología. Okay. Eso siempre va a ser lo correcto. Entonces, patología nos va a orientar sobre el tipo de células que tiene ese paciente. Probablemente te va a decir, mira, tienen atipia. Atipia es que ya están en algún cambio. No significa que es malignidad, significa que hay algún cambio, que no es la célula clásica que debemos ver. Y siempre nos van a recomendar estudios adicionales. Por ejemplo, hay un estudio, hay muchos pacientes que deben saber que cuando se quitan un lunar, a veces le decimos, mira, el estudio hay que hacerle inmunistoquímica. Esos son marcadores especiales que se hacen para identificar exactamente qué tienen esas células y si de verdad están bien o ya son malignas.
una vez, y hay muchísimas cosas, el patólogo te va a decir si es un lunar maligno, o sea, si es un melanoma, qué nivel tiene de profundidad, qué nivel tiene de extensión. La inmunistoquímica le va a dar la característica adicional, y eso son clasificaciones muy, muy de especialistas, y con eso nosotros tomar la decisión de si queda dermatología, de si queda dermatología y oncología trabajando con este paciente, y educamos al paciente en el seguimiento que tiene que hacer, porque ya si tú estás diagnosticado con un lunar maligno, pues evidentemente hay que darte un seguimiento más cercano. Ese tratamiento, doctora, ¿es solamente extirpar ese lunar o esos pacientes también llevan tratamientos convencionales de enfermedades oncológicas como quimioterapias, radioterapias y demás? Depende Depende tu de... extensión, si tu melanoma hizo metástasis, si llegó a los ganglios, como decimos, adenopatía, si ha entrado en tu sistema, pues realmente melanoma hace metástasis. Hay melanomas que nosotros tenemos que saber que no solamente es la piel, ¿eh? A veces hay melanomas que se desarrollan en otras áreas, esas células nunca debieron andar por ahí, Ajá. pero se desarrollan ahí, sobre todo desde el punto de vista cerebral. Y hay una manchita, que es la que te hace la advertencia, salió el lunarcito, pero ya la invasión estuvo previa. El primario no es el de la piel. Entonces, estos pacientes pueden ser sometidos, ya eso es oncología, entra oncología directamente con nosotros, Ok. y pueden ser sometidos a quimioterapia e incluso hoy en día, que hemos escuchado mucho en patologías como psoriasis, dermatitis atópica y demás, existe lo que se llama la terapia biológica. Ese medicamento que modifica todo tu sistema desde el punto de vista biológico. Y esta terapia biológica se utiliza para aquellos pacientes que han sido diagnosticados con un melanoma de un nivel muy alto para frenar, no curar, no quitar, no tratar, sino frenar ese proceso y poder prolongar la vida del paciente y una mejor calidad de vida. Y se desarrollan muchísimas moléculas en desarrollo impresionante. Por eso es que los especialistas todos trabajamos de la mano. Cuando Claro. decíamos ahorita del tema de la mala práctica, no es una mala práctica médica, es un tema de que hay que entender. Si yo puedo evaluarme, que en muchos países no se puede, porque hay que pasar por otros niveles. Si yo puedo evaluarme con mi especialista, ¿por qué yo no le voy a decir a mi especialista? Porque todo el mundo juega un rol importante. O sea, mi especialista me va a decir qué me puede hacer mi cosmetóloga, que es la técnica espectacular que va a ayudar a que se ejecute esa función. ¿Qué me va a hacer? ¿A dónde me deriva? Si me deriva a nutrición, si me deriva a oncólogo, si me deriva a reuma, dependiendo de lo que yo tenga. ¿En qué me ayuda mi médico familiar? O sea, todo el mundo tiene un rol importantísimo. Lo que Claro. yo tengo que entender es que yo tengo que tener, yo siempre le digo al paciente, la cabeza de tu pulpo. Depende de lo que tú tengas, quién es la cabeza de tu pulpo. Y de ahí todos los tentáculos. Entonces, todo el lunar que yo tenga, toda lesión que yo tenga en la piel, evalúala. No hay por qué no. Si pueden hacerlo, si nosotros tenemos la capacidad de hacerlo y sobre todo, que siempre lo he comentado, contamos con la dicha de tener un país donde el acceso a dermatología a Sí. cualquier nivel realmente es más fácil que en muchos Que, lugares. y difiere mucho de otras especialidades. O sea, la gente tiene la facilidad de poder ir, por ejemplo, al dermatológico y que se Claro, les atiendan sin tener que incurrir en grandes gastos. O sea, que así ahí no hay es. excusas de que usted le ponga atención a sus patologías de piel y pueda buscar esa atención médica a tiempo que le permita pues tener un tratamiento oportuno y evitar terminar en una complicación como el melanoma que hemos hablado en el día de hoy. Doctora, a mí me parece interesante, esto es una cátedra, poder repetir, porque en la repetición está el aprendizaje, el tema del ABCDE de los lunares para aquellas personas que nos están escuchando, se les quede eso ahí, esa orientación y puedan Así es. cada cierto tiempo vigilar cómo están esos lunares y si hay alguna anomalía de estas que vamos a mencionar ahora, pues tomar medidas. Entonces, si yo estoy en casita Ajá. y o no puedo ir al médico, o puedo ir al médico, o decido mantener solamente mi evaluación, recuerden que algo fácil que yo puedo hacer, fácil, pero obviamente subjetivo, Claro, ¿no? claro. Totalmente. El ABCD, asimétrico, borde irregular, color no homogéneo, que cumple más de un color, diámetro mayor de 6 milímetros y evolución rápida, usted sale corriendo y se va a chequear. Si de todas esas 5 cosas hay una, hay dos, hay tres, haga su cita tranquilamente y váyase a chequear. Y si su médico le recomienda estudiar un lunar, por favor, pregúntele a su médico cuándo.
¿salgo ahora o podemos esperar un poco? Porque también el paciente a veces tú le dices, mira, ese lunar hay que extirparlo y decide llegar 3 años después porque hay que extirparlo. Entonces, ya ahí entonces la realidad es otra. Entonces no tengan miedo, las extirpaciones de los lunares, al ser lesiones que son más pequeñas, un procedimiento quirúrgico, pero un procedimiento quirúrgico menor en los casos pequeñitos y que la resolución es rápida, es buena y siempre va a tener una buena orientación. Pero si hago mi evaluación y me recomiendan extirpar un lunar, extírpese su lunar. ¿Y ese tipo de procedimiento se realiza en consultorio normal, doctora? Para la gente que nos escucha, que quizás se inquieta porque la gente de que le hablan de que hay quirúrgico, ya la gente se imagina Eso es un un procedimiento quirófano menor que se hace en área de procedimiento menor. Okay. Y ahora mismo, con todos los sistemas de controles que existen, que se ejecutan como tiene que ser, la mayoría de las ofertas que usted va a conseguir en lugares de especialistas van a estar con la habilitación correspondiente, o sea que el médico le va a decir dónde va a hacer el procedimiento y usted puede garantizar que ese procedimiento se va a hacer de la manera correcta. Una vez se extirpan esos lunares, doctora, ¿qué tipo de seguimiento debe darse al paciente? Porque quizá la gente dice, no, ya me lo extirpé ya, me olvidé de eso. Puede reaparecer el lunar, puede volver a salir. A buscar su biopsia. Volver a buscar, porque se muchas olvidan veces de pasar a buscar el resultado. La cicatriz quedó espectacular y se olvidan, son muchas cosas. A veces uno pone la cita, el paciente no regresa, a veces dura mucho tiempo en llegar el reporte, que eso puede pasar. Depende que todos los cortes que hay que hacer, las tinciones, los marcadores, eso puede ocurrir. Entonces, si ya yo tengo mi reporte, siempre voy a recibir esa orientación de cuándo tengo que volver, cómo tengo que volver, si es un lunar totalmente tranquilo y demás. Pero siempre, siempre, siempre es una orientación individual para cada paciente, porque todo va a depender del resultado que yo tenga. Excelente. Yo creo, doctora, que este programa del día de hoy ha sido un programa sin desperdicio porque ver una condición de la piel que la gente podría verlo hasta estéticamente bonito y que puede terminar en una patología oncológica como el melanoma, es importante nosotros poder llevarle esa educación, esa orientación a la gente que nos escucha para que estén pendientes, que sepan que tienen que buscar algún tipo de orientación, descartar que se trate de una patología maligna y poder tomar esas medidas a tiempo que le garanticen vida al paciente, que le garanticen que no aparecerán complicaciones a largo plazo y eso usted lo logra yendo y poniéndose en manos de profesionales de alta calidad y que estén totalmente capacitados. La doctora María Elisa es parte de ISA Grupo Dermatológico. Usted puede comunicarse al teléfono 809-544-0661 y a WhatsApp 829-684-0661 para que usted haga su cita con la doctora María Elisa y pase por esa evaluación de sus lunares o de su piel en sentido general para que pueda tomar medidas a tiempo de cualquier situación que pueda aparecer por ahí. Doctora, ¿algún mensaje final para la gente que nos escucha en el programa del día de hoy? Que no se asusten, que no es un tema de entender que los lunares son malos, los lunares todos son buenos, pero deben evaluarse. Entonces, todo el mundo merece una atención y una evaluación de calidad. Entonces, quiérase lo suficiente para usted irse a evaluar. Así es. Bueno, doctora, agradecidísimos de su participación del día de hoy, de ese esfuerzo que hacen ustedes como parte de ISA Grupo Dermatológico de venir aquí cada viernes a traer esa orientación a la gente que nos escucha, de apartar ese momento sus agendas profesionales para poder hacer ese aporte al pueblo dominicano. Así que muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos en el Siempre programa del día de hoy. Gracias a ustedes. A ustedes gracias por el favor de su sintonía durante toda esta semana. Será hasta el lunes cuando nos reencontremos aquí en nuestros acostumbrados lunes de catedráticos. Esperamos que tengan un feliz fin de semana y que sigan en sintonía con Rumba FM, pues ahí viene el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía.